Cuando el corazón disfunciona, esto se llama una falla cardíaca aguda. Como les decía antes, ya sea por un infarto al miocardio, una miocarditis, un síndrome de corazón roto o Takotsubo, o alguna otra situación que lleva a una disfunción cardíaca aguda que no se logra tratar de manera convencional, es decir, con medicamentos que estimulan a funcionar al corazón, medicamentos que mantienen la presión arterial y otras maniobras que realizamos convencionalmente en el hospital. Cuando todo esto no funciona y el corazón está claudicando y el paciente está en riesgo de no sobrevivir a esto, es cuando está indicado asistir al paciente con el ECMO. Esto es un tipo de asistencia extracorpórea. Esto se llama SLS, por sus siglas en inglés. El ECMO es un tipo de asistencia extracorpórea. Lo que hacemos con el ECMO es conectamos el dispositivo a través de unas cánulas especiales. Las cánulas son como unos catéteres que van conectadas a las arterias y venas del paciente. Esto se puede hacer a través de las venas y arterias femorales, como ven aquí en esta ilustración, directamente en el corazón en algunas ocasiones, o a través de los vasos del cuello y de la axila. Lo que hacemos entonces es, a través de una de estas cánulas y esta tubería, extraer la sangre, y esta sangre pasa a la bomba del ECMO. Esta ilustración solamente está ejemplificando cómo funciona el ECMO. Hay diferentes dispositivos ECMO. Al ratito se los voy a explicar. Entonces, al pasar la sangre por esta bomba, nosotros programamos el flujo sanguíneo que le vamos a dar al paciente. Habitualmente un paciente requiere en este tipo de soporte de 3 a 5 litros por minuto de flujo sanguíneo para suplir la función cardíaca. Entonces, al pasar por aquí la bomba a ese flujo alto, adicionalmente oxigenamos con esta membrana la sangre y le retornamos al paciente sangre ricamente oxigenada y a un flujo alto que corresponde a la función cardíaca. Sangre de retorno a su circulación. De esta manera, el ECMO suple la función cardíaca y nos permite mantener presión arterial, un flujo sanguíneo adecuado y enviarle sangre ricamente oxigenada a todos los órganos del cuerpo para evitar que el paciente vaya a tener disfunción renal, disfunción hepática, otros trastornos o daño cerebral incluso. Típicamente este tipo de soporte en un paciente con una falla cardíaca es un soporte mucho más corto a comparación de un soporte respiratorio. Suelen ser de 2 a 3 días de soporte cardíaco, máximo 7 días. Después de 7 días, si el paciente no se llega a recuperar por la enfermedad que tiene en su corazón, tendremos que pensar en otra alternativa que veremos más adelante. El ECMO es una terapia sumamente compleja y es una terapia muy invasiva. No son medicamentos que estamos dando a través de un catéter o a través de una solución, no es un ventilador a través de un tubo, es un órgano artificial externo como tal y se coloca de manera invasiva. Hay que manipular vasos sanguíneos muy grandes o en algunas ocasiones el corazón para conectar el dispositivo. Y mantener el dispositivo funcionando requiere de mucha vigilancia y monitoreo de parte de nuestro grupo. Típicamente para esto los pacientes están naturalmente por su gravedad en una terapia intensiva, vigilados estrechamente todas sus funciones orgánicas, presión arterial, oxigenación, función de los pulmones, funciones de los riñones, función neurológica a través de unos monitores que tenemos también para el cerebro, para la cabeza. Entonces requieren de una vigilancia muy estrecha y continua. Estos pacientes que tienen una falla cardíaca aguda y que dependen del ECMO son pacientes que tienen un alto grado de inestabilidad hemodinámica, le llamamos nosotros. Entonces pueden suceder muchas cosas y típicamente llevan un curso muy variable, muy dinámico, por lo que requieren de esta vigilancia estrecha y por un grupo multidisciplinario. Eso es sumamente importante. En un hospital donde se realiza la terapia ECMO debe de haber un grupo multidisciplinario de especialistas en ECMO. Esto lo integran cirujanos cardiovasculares, cardiólogos intensivistas, anestesiólogos cardiovasculares, perfusionistas, que son enfermeras altamente especializadas en el manejo de este tipo de máquinas extracorpóreas, enfermeros intensivistas especializados en el manejo y cuidado de estos equipos, por nombrar algunos de los personajes que están involucrados en el cuidado de estos pacientes. Entonces, para considerar qué necesitamos antes para conectar a un paciente en ECMO, es número 1, tener esta capacidad humana y técnica y tecnológica
en el hospital y la infraestructura hospitalaria necesaria para atenderlos. Y esto sucede únicamente en hospitales que tienen la experiencia y que tienen a su personal entrenado, certificado y capacitado para cuidar a estas personas. Lamentablemente esto no funciona en todas las ciudades, en todo el país, y esto es así en todas partes del mundo. ECMO se lleva a cabo en los centros ECMO, que están certificados para eso, en muy pocos lugares muy aislados. Y les comento esto porque típicamente nos llaman de cualquier parte de la ciudad, por nuestra geografía en nuestro país. Casi todo el manejo ECMO se concentra pues, en las 3 grandes ciudades. Entonces tenemos que ir a ver a un paciente en X lugar, León o Colima, por nombrar algunas cosas, conectar al paciente en ECMO allá para lograr estabilizarlo y quitarlo del riesgo de que vaya a fallecer por la falla cardíaca, y lo traemos al centro ECMO, donde está toda esta capacidad humana, el grupo multidisciplinario que va a vigilar y cuidar estrechamente al paciente de manera continua, y en un hospital que tiene la infraestructura necesaria para cuidar a un paciente de tal complejidad. Entonces, primero debemos de considerar todas estas características para poder tratar a un paciente tan grave y tan complejo que requiere de la terapia de ECMO. Adicionalmente, evaluamos las condiciones propias de cada paciente, de cada individuo. Y esto se traduce en los criterios de selección de un paciente que es candidato o no a ECMO. De entrada, pacientes de edad muy avanzada no son candidatos al ECMO, como les comentaba antes. Hay ciertas características en el organismo, en el cuerpo, que contraindican un ECMO, por ejemplo, con complicaciones de otros órganos, alteraciones hematológicas, o el deseo manifiesto de no querer un soporte artificial de vida, ¿no? Ya sea por su familia o si antes el paciente lo manifestó, lo cual es también totalmente válido, ¿no? ECMO, como les comentaba, es un dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea que incluye una bomba en el aparato, y esta bomba es la que funciona como corazón. Es decir, es una máquina de corazón artificial, por decirlo de alguna manera. Esto se requiere cuando el resto del tratamiento del paciente no ha funcionado y el paciente corre peligro de vida si no lo soportamos. Antes de esto, hay otros dispositivos que pueden llegar a utilizarse. De hecho, en otras partes del mundo hay algunos dispositivos de asistencia circulatoria que también dan un flujo circulatorio por vía percutánea. Por ejemplo, el Impella, por nombrar algún dispositivo. Lamentablemente no tenemos el Impella en nuestro país, todavía no está certificado para tenerse aquí. Hay otras máquinas tipo ECMO que no necesariamente involucran un oxigenador de membrana. Cuando falla el corazón, lo que está pasando es que el corazón no bombea sangre, o sea, no hay flujo de sangre, pero el pulmón está funcionando bien, o sea, la sangre sí se oxigena. Entonces podemos utilizar dispositivos como el CentriMac, por nombrar uno, que también es una máquina de circulación que no requiere membrana. Esos son dispositivos que también contamos con ellos aquí en el hospital y sirven para un soporte agudo en caso de falla cardíaca aguda. Y hay otros dispositivos de mayor duración que se utilizan en fallas cardíacas más crónicas, que es algo que veremos más adelante. Pero efectivamente hay diferentes dispositivos para asistencias agudas ante un choque muy severo, muy agudo, muy súbito. Hay dispositivos para fallas más crónicas, lentamente progresivas, o cuando una falla aguda no se recupera. Y esto, el grupo que atiende a estos pacientes selecciona específicamente qué paciente requiere qué dispositivo, bajo qué condiciones y con qué tipo de conexión al cuerpo. Entonces es muy variable también las posibilidades de dar una terapia de soporte de vida extracorpóreo en estos pacientes con falla cardíaca.